Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición dominical de este programa que he estado dedicando a eventos históricos extraordinarios, personajes extraordinarios, y el domingo pasado un hecho artístico extraordinario como fue la aparición de los impresionistas. Y siguiendo en esa línea de cosas extraordinarias que no tengan que ver con líderes militares, guerra, eventos históricos, sino que con las artes, he decidido hoy día hablar de una novela extraordinaria, una de las novelas, a mi juicio, y no solo el mío, de muchos especialistas. Yo no soy especialista, pero soy lector. Una de las novelas más extraordinarias que se han escrito junto a la par, digamos, en el mismo hall de la fama del Quijote y cosas como esa, o los ensayos de Montaigne, o el Fausto de Goethe, está Moby Dick. Moby Dick de Herman Melville, un autor que estuvo activo en el siglo XIX. Antes de entrar a explicar o a contarles por qué yo creo y todos creen que es una obra extraordinaria, que si usted no ha leído, yo lo invito a leerla, está en todos los idiomas del mundo, preferible leerla en el original en inglés, pero hay algunas traducciones, no todas, algunas traducciones buenas de Moby Dick. Es importante, abro un paréntesis, cuando usted compra en nuestro idioma, en español, un libro traducido de un original en inglés o en cualquier otro idioma, fíjese bien quién es el traductor. Que no sea simplemente una secretaria bilingüe, sino que sea alguien que tenga algún peso por qué sé yo. Hay que averiguar, porque si no, uno no lee realmente la obra, lee cualquier otra cosa. Bueno, Herman Melville nació en 1819 en Nueva York y murió en 1891. O sea, vivió no mucho, ¿no? De 20 a 91 son 70, bueno, un poco más de 70 años. No está mal para esa época. Fue marinero, se embarcó en barcos balleneros. Fue profesor, funcionario aduanero y vivió muchas veces en la miseria y el olvido. Esta versatilidad laboral es bastante propia de los escritores, un tema que creo que lo he tocado más de alguna vez, que el escritor, por las razones que ustedes quieran imaginar, es una persona que no tiene una carrera, por ejemplo, no tiene una carrera académica. Raramente un escritor termina una carrera o se interesa en profesar la carrera. Si llega a terminarla, no le interesa mucho. No les interesa en absoluto, y tienen una vida variada que es quizás ver su verdadera universidad, lo que les permite obtener viñetas y contenidos de la vida en muchos aspectos, no estar encerrados en una rutina, y eso alimenta su literatura. Eso ha pasado con prácticamente, yo diría, todos los escritores, casi todos. Hay algunos que no, pero casi todos. Y bueno, Herman Melville es un caso. Estuvo, como digo, como marino, por ejemplo, estuvo en muchas partes. Ya con eso estuvo en muchas partes. Estuvo en la Polinesia, estuvo en la caza de ballena, que es una actividad que en el siglo XIX, digamos, era muy diferente a lo que como se hace ahora. Escribió una serie de obras, y Moby Dick marcó no el inicio de su fama, sino que lo contrario, de su incomprensión por el público, como ocurre con toda obra extraordinaria. Por definición, una obra extraordinaria significa que está más allá de lo que todo el mundo espera, que es lo ordinario, lo corriente, lo esperado, lo esperable. Entonces, no son comprendidos, no son apreciados y no les dan pelota. Y lo pasó, digamos, mal, porque el hombre sabía lo que había hecho. Los artistas, a pesar, contrario a lo que se dice, se habla a veces de la humildad, de los genios, los talentos, son una mentira. El que sabe, el que produce una cosa importante, sabe mejor que nadie el valor que tiene. Entonces, esas personas que producen algo de gran valor y se encuentran con que precisamente porque es de gran valor el público no las pesca, es bastante doloroso, diría yo. Así es que fíjense que su obra recién empezó a destacarse en los años
20 y 30 en Estados Unidos, o sea, 30 años después que había muerto Herman Melville, o sea que nunca supo. Bueno, ¿de qué trata Moby Dick? Moby Dick era el nombre que le dieron, y entiendo que hubo una ballena más o menos que se acerca a lo que describió Melville. Moby Dick era el nombre de una ballena blanca, a la cual el capitán Ahab estaba obsesionado con cazar, con matarla. Porque en alguna oportunidad, en alguna operación previa como ballenero, la ballena le había cortado una pierna, le había hecho perder una pierna. Así que quería venganza. Y persigue obsesionadamente a esta ballena y termina por seducir a toda la tripulación de su barco, el Pequot, para que lo sigan en esta obsesión, para que se obsesionen ellos también, para que quieran encontrar a Moby Dick y matarla. Entonces, la novela ahora, ¿cómo está construida? Bueno, como trabajó como ballenero Herman Melville, el libro tiene varias partes donde hay más que una historia de ficción, hay una descripción, digamos, técnica, científica de la cacería de ballenas, de cómo funcionan, cómo se hace, cómo se hacía. Es un libro con muchas cosas, de hecho, más que una novela, es como una ópera. O sea, así como en una ópera puede haber baile, por lo menos en algunas óperas ha habido baile, hay música, hay un argumento, hay parlamento, hay escenario, hay movimiento escénico. En esta novela hay capítulos clásicos de narrativa donde los personajes se relacionan de alguna manera. Hay otros diálogos entre los personajes que son claramente como de teatro, para hacer un punto. Hay disquisiciones filosóficas, religiosas. Hay capítulos dedicados, como les digo, a la parte técnica, a la cacería de ballenas. Todo está ahí en Moby Dick. Pero igual esto tiene un espinazo, va hacia alguna parte. Ahora, en esta novela, que fue un fracaso para el público y para la crítica, no la entendieron. Ahora sí, sobre esta novela se han escrito muchas cosas, se han dicho muchas cosas. Hay significados que yo no sé si los tenía en mente el autor. No necesariamente un autor tiene claro un mensaje, por así decirlo, que quiere expresar. No. Eso no es una obra literaria. Una obra literaria que tiene un mensaje no es una obra literaria, es un panfleto. Es una proposición doctrinaria. Es un memorándum, pero no es una novela. El autor mismo no sabe o no tiene claro. Hay algo en él que va más allá de su narración específica y particular que quiere expresar. Y que escribe precisamente tratando él mismo de buscar eso que hay dentro de él que quiere expresar. Entonces, no se puede pensar que Melville escribió Moby Dick para, como dicen los críticos, como dicen los que buscan, digamos, significado, significar la obsesión del hombre tras metas absolutas, como en este caso la persecución de esta ballena blanca que es un monstruo inmenso. Si se quiere decir, qué sé yo, todo, si se quiere decir que la ballena es Dios, si se quiere decir, aquí tomé notas dispersas, pero que es el mal, que es la naturaleza, que es algo indescifrable, indecible, inexpresable. Todo eso está en esa ballena que busca obsesivamente, cazan otras ballenas durante el transcurso del viaje del Pequot, así se llamaba el barco ballenero. Pero la meta del capitán Ahab es cazar a la ballena blanca. Y para ello dirige el barco, lo enrumba a distintas partes buscando a la ballena blanca.
Muchos escritores han tratado sobre este escritor y su ballena blanca. Jorge Luis Borges escribió muchas cosas sobre él, tenía gran admiración por Melville, como la tengo yo, como la tiene cualquiera que le haya leído su obra. Hay una versión cinematográfica que es espantosa, entre paréntesis. La dirigió John Huston, un gran director. Fue una película del año 56. Haciendo de Capitán Ahab trabajó un actor que yo lo encuentro uno de los malos, muy malos actores de Hollywood de esos años, Gregory Peck. Un tipo siempre serio, sí, un pesadón el hueón. Entonces él hacía de... La ballena en un momento dado la representan de una manera media grotesca, era como una ballena de cartón que se abalanzaba. Una de las peores películas, a pesar de que la dirigía John Huston, a pesar de que el guión lo escribió un gran escritor, Ray Bradbury, igual, mala película. O tal vez yo la encuentro mala, estimado amigo, soy injusto, porque comparado con el libro, cualquier cosa que se haga con efectos especiales, incluso... No. Entre paréntesis, hay una película, una película no hace mucho, no sé si estará vigente, no recuerdo el título, me parece que en Netflix, donde la película es bien ingeniosa, porque ahí no se trata de una puesta en cinematografía de la novela Moby Dick, sino que trata del autor. Una película en que supuestamente el autor Melville, cuando era ballenero, las experiencias que tuvo que lo llevaron a escribir la novela. Bien interesante y buena película. Pero el Moby Dick propiamente tal no ha encontrado una cinematografía que le haga justicia. Hay muchas cosas que están dentro de ese libro. Pero antes de continuar con esto, amigos, me van a permitir ustedes que les recuerde que los programas de fin de semana los auspicia un laboratorio chileno que se llama Neuromed Lab, que está produciendo dos artículos muy interesantes que les he dado a conocer. Neuro 300 para poner al máximo sus capacidades intelectuales, para mantenerlo bien, sharp, y Tau Plus para fortalecer, realzar su libido, su vitalidad, la cual se manifiesta en muchas cosas, incluyendo aquellas. Uno está más vivo, más alegre, más dueño de sí, está más prendido, por así decirlo. Y estos son productos naturales que fueron desarrollados por este laboratorio por científicos chilenos. Y como están basados en productos naturales, no necesita receta para consumirlos. Usted simplemente los ordena en neuromedlab.cl o los ordena en Mercado Libre y los va a recibir. Consuma todos los días. Yo consumo toda mañana, religiosamente me tomo una del Neuro 300 y otra del Tau Plus, y realmente va acumulativamente, porque esto no es instantáneo, produciendo un efecto. Continúo con Patricia Stocker, un grupo de profesionales que se dedican al registro de marcas en Chile y en el extranjero, para que usted esté tranquilo con su producto, con su servicio, que no se lo van a venir a disputar o a pedirle plata o lo que sea, porque ellos anotaron primero la marca. Es muy importante tener registrada la marca. Sigo con Talent One, una empresa internacional que está en Chile, que no solo le facilita su entrada a mercados extranjeros, sino que su principal labor es el personal. Buscarle el mejor personal y adiestrar el personal que ya tiene, colectivamente o individualmente, con distintos tipos de training, personal training como lo llaman, y el objetivo es que usted tenga el mejor personal disponible, porque es el personal el que hace la diferencia en una empresa. Una empresa puede tener los mayores espaldas financieras y vender un producto que todo el mundo quiere, pero si está mal dirigida se van a tomar malas decisiones, se van a cometer errores y las cosas o van a andar menos bien de lo que debieran o se van a ir para abajo. Y viceversa, una empresa con dificultades sale del hoyo y prospera si tiene gente capaz, inteligente y diligente en sus filas. Y eso es lo que hace Talent One por usted. Sigo con el suplemento Vito para sus mascotas, un suplemento que usted agrega al alimento común y corriente y lo convierte en un alimento premium que va a mantener a sus mascotas en mejor estado de salud, contento, con la piel brillante, con el pelaje, digamos, no la piel, y usted va a estar también contento. Este producto, suplemento Vito, se obtiene en vito.cl o en cualquier mascotería, prácticamente están todas.
Y termino este bloque con Mega Servicios Escudero, que se hacen cargo de un problema habitual y recurrente en casas y edificios, que es problema en las cañerías de agua, de desagüe de agua servida, etc. Siempre hay problemas, se empiezan a acumular los problemas y de repente explotan, los muros se empiezan a empapar, hay salidas de todo. Bueno, para eso está Mega Servicios Escudero, que tienen la tecnología más avanzada para, por ejemplo, revisar todo el sistema de cañería, que es complicado, sin romper muros, con unas sondas especiales, encuentran los problemas, los resuelven también con tecnologías especiales, y usted resuelve este tema que hay que resolverlo de todas maneras, sí o sí, como dicen hoy día, y ellos son profesionales, llevan años en esto, tienen las más avanzadas técnicas para esto, no andan picando muros, y se los recomiendo, Mega Servicios Escudero. Bueno, en Moby Dick hay de todo, como en una ópera. Es una obra monumental, lo cual no significa que sea una cosa grandiosa, pero árida, difícil de leer, el tipo de cosas que uno saluda y reverencia, pero no consume, digamos. No, es entretenida. Esta novela empieza con una frase famosa. Call me Ismael, llámenme Ismael. Es el personaje que supuestamente escribe lo que pasó en el Pequod, en esta persecución obsesiva del capitán Ahab de la ballena blanca, y cómo toda la tripulación del barco empieza a reclutarse en la causa de Ahab. Pero ocurren muchas cosas. Por supuesto, hay episodios en que se caza ballena y están explicaciones de cómo se procesan las ballenas. Toda clase de situaciones van ocurriendo en este viaje del Pequod, persiguiendo esta obsesión. Ustedes dirán que estas interpretaciones en que la ballena blanca aparece como el bien, como el mal, como el Dios, como símbolo de toda cosa absoluta, una cosa fáustica, ¿no? Como el personaje Fausto de Goethe, de la obra Fausto, que quiere el conocimiento, que no ha conseguido el conocimiento, que no se siente conforme con el conocimiento que ha obtenido en su estudio, y entonces entra a tratos con el demonio para obtener más conocimiento. Esa persecución de un fin absoluto no es cosa de todas las personas. Tener una meta clara o una meta pero de una cosa importante y grandiosa, y no meramente que me suban el sueldo en la empresa, digamos, es raro. Son personas especiales las que tienen esto. A veces son personas monstruosas. Bueno, líderes políticos como Hitler tenía un fin grandioso desde el punto de vista de él, el Reich de los 1000 años, la destrucción de los judíos, pero eran fines perversos. Muchos de estos fines absolutos y grandiosos o son perversos desde un principio o se convierten en perversos porque una cosa absoluta a la cual se persigue con toda una concentración obsesiva inevitablemente lleva a esa persona a cometer toda clase de desafuero en pos, como Ahab, en pos de ese fin. El desafuero, bueno, si ustedes no han leído la novela, les voy a contar el final. Pero hay un desafuero en todo esto, hay una desproporción, hay un pecado mortal. El pecado número 1, según los griegos de la antigüedad clásica, era el exceso. Que uno tenía que no hacer ni mucho ni muy poco. Que había que seguir una cosa equilibrada. Que los excesos eran castigados por los dioses. Que el exceso, la ubris en griego, era castigada por la némesis, la retribución. Y habían unas criaturas mitológicas especiales, las furias, que se dedicaban a castigar a quienes habían sobrepasado la medida humana. Una forma de sobrepasar la medida humana, y que es muy común, es la soberbia. Conocemos varios tipos de eso en nuestro mundo político, ¿no es verdad? La soberbia. Eso es castigado. La extrema arrogancia, los fines absolutos son castigados. Hay un fracaso, pero hay un castigo además, hay un daño. Todos los excesos llevan a la ruina. Y aquí hay un exceso. El exceso de concentrarse en vengarse de una bestia, de una ballena. Y de concentrar todos los esfuerzos de su tripulación, los recursos de su barco, para ir tras la ballena blanca, Moby Dick. Y vemos cómo se suman,
porque las causas son seguidas por discípulos, por devotos, por beatos de la causa. Lo vemos una y otra vez. Y producen mucho daño a las personas, a veces solamente a la persona que persigue una meta y se destruye en esa persecución absoluta de algo inalcanzable, porque es absoluto, está más allá de la medida humana, va más allá de nuestras capacidades, nuestras fuerzas, y entonces produce la destrucción. Y en otros casos produce una destrucción masiva, porque tiene seguidores, como en el caso del Pequod. Toda la tripulación está con él, y hay algunas escenas al final que son maravillosas, son simplemente maravillosas, como metáforas de esta obsesión, de estas instancias en que el espíritu humano sale del camino del medio, de lo razonable, algunos dirían de la medianía, de la mediocridad, pero que al menos está en sintonía con nuestras muy limitadas fuerzas que tenemos los seres humanos. Hay momentos en que el ser más común y corriente, más chanta, es arrastrado por otros o por algún arrebato personal a tratar de ir más lejos. Eso está también en Moby Dick. Hay una escena increíble al final. No sé, no estoy tentado a contársela, pero para que no digan que yo soy un spoiler, que he hecho perder la historia. A lo mejor alguno de ustedes no ha leído Moby Dick y se entusiasma de leerla. ¿Para qué les voy a contar eso? Entonces no les los cuento. Es una novela fantástica y por supuesto ha influido en muchos autores a lo largo de la historia de la literatura. Influyó a William Faulkner, un escritor norteamericano, a Jorge Luis Borges, a Cormac McCarthy. Bueno, de algún modo está presente incluso en una serie muy famosa y muy buena. Yo la vi. Creo que muchos de ustedes también la habrán visto. Breaking Bad. ¿Se acuerdan? Una gran serie. Y está relacionado de alguna manera con este Ahab y con Ishmael. Call Me Ishmael. Una obra fantástica. Obviamente que Melville como escritor no solamente escribió Moby Dick, escribió otros libros que pueden ser interesantes, pero al lado de este monumento literario, digamos, todo queda bajo su sombra y no hay mucho más que agregar. Digamos, Melville es Moby Dick, simplemente. Permítanme antes de continuar y mostrarles un libro que no es Moby Dick, pero que me pareció muy interesante, contarles de Oxibiota, este polvito que se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas cuando usted lo mezcla con agua por un ratito y destruye los malos olores de raíz porque destruye las bacterias que inician la descomposición orgánica de la cual viene el mal olor. Es una solución de raíz que la están usando ahora a Dios gracias. Muchos restaurantes se ha corrido la voz, digamos, y muchas personas. Hay ahora una oferta especial. Si usted entra al sitio oxibiota.cl puede comprar un paquete con 10 sobres con un descuento importante. Sigo con MKI, la empresa de marketing industrial, para que los productos no solo sean conocidos, sino que comprados, para que se conviertan en una necesidad. No basta poner el anuncio, hay que hacer un trabajo de marketing especial y eso es a lo que se dedica mki.cl. Hoy en día hay que hacer esfuerzos especiales en tiempos tan difíciles y económicos como los que vive el país y hoy día el planeta, que no basta con publicitar. Hay que hacer un trabajo más intenso, para eso está MKI. Y les quiero recordar además al arquitecto Diego Sandor, que los espera en la región de los lagos para construir o remodelar con un estilo completamente distinto, interesante, hermoso. Y les recuerdo a Rosa Bergamota, una empresa pequeñita, muy amorosa, de una niña que nosotros conocemos, amiga de la familia, pero que lo importante es que tiene unos productos de belleza, de cosméticos naturales muy interesantes. Yo estoy usando uno de ellos, mi mujer está usando otro. Champúes, rolones, cremas para el cuerpo, fragancias, todos productos naturales, estimado amigo, muy rico, que usted puede conseguir en rosabergamota.cl con un descuento muy especial si dice que conoció de ellos, de esos productos, por intermedio de este canal. rosabergamota.cl. Y quiero agradecer y recomendar un libro que me llegó y que ya he estado mirando, de Renato Garín, Los Reemplazantes. Se refiere a la generación que llegó al poder, una generación de la cual yo he escrito
mucho, he hablado mucho en los programas, esta generación de los 80, los 90 que llegó al poder y que tiene ciertas características que yo no las considero muy brillantes. Y Renato Garín pertenece a esa generación, pero a diferencia de los miembros, digamos, del rank and file de esta generación, Renato Garín es un tipo bien inteligente. Entonces ha analizado muy bien, no solamente en términos generales como yo soy esta generación, sino que la historia de cómo llegaron al poder, la historia de muchos de personajes. Es un libro muy complejo histórico, muy detallado, de personas y eventos de esta generación que llegó al poder, cómo se formaron, cómo se organizaron, cómo eran muchos de sus miembros, todos conocidos desde adentro de la generación por Renato. Un libro muy interesante, un libro que entre autobiografía, biografía, historia, análisis antropológico, muy interesante, lo recomiendo, estimados amigos, Los Reemplazantes. Ahora, yo diría, comentario, no es para criticar el título del libro, ni mucho menos. Estas personas las tituló Los Reemplazantes, Renato, porque entiende que, por un hecho por último demográfico político, están reemplazando a las generaciones más antiguas. Pero como reemplazar significa ocupar un cargo que ocupaba alguien otro, para hacer más o menos la misma función, reemplazar significa yo ocupo ese cargo y lo hago tan bien como el anterior, ejecuto la misma tarea, cumplo con mi deber. Pero estas personas no lo han logrado, no han reemplazado a la antigua generación, la han desplazado, que es una cosa muy distinta. Reemplazo no hemos visto. No hemos visto que el maquinista sea reemplazado por otro maquinista que sabe conducir la locomotora. No hemos visto que el piloto sea reemplazado por otro piloto que sabe hacer volar el avión. No hemos visto que un presidente sea reemplazado por alguien que cumple la función de presidente. Hemos visto desplazamiento. Pero está bien, el título en toda manera es bastante adecuado. Y Memoria Histórica, dice, de la generación millennial, de Renato Garín González. Muy recomendable. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy, obviamente recomendándoles también el libro de Melville Moby Dick, que, ojo, si usted lo quiere leer en castellano, fíjese bien en la traducción. A veces leyendo el primer párrafo del primer capítulo, usted nota si hay alguna fluidez literaria, si hay alguna calidad o no. Los traductores malos se notan al tiro. En el caso de Moby Dick, por ejemplo, yo he visto algunas traducciones en que simplemente el traductor no conocía nada del lenguaje, del dialecto, si ustedes quieren, marino. Entonces no entendía de qué estaba, traducía mal. Palabras que se usan, por ejemplo, voy a dar un caso que lo he contado otras veces. En la jerga marina antigua, no sé si todavía, creo que no, se dice men of war por barcos de guerra. Men of war. Y los que no saben lo traducían hombres de guerra, que nada que ver. Y hay muchos otros términos también que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando en este libro Moby Dick hay un análisis precisamente técnico del tema de la cacería de ballena en el siglo XIX. Entonces, ojo con la traducción, lo ideal es que lo lean en inglés. Eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo el lunes con los programas habituales, el martes con Nicole y así sucesivamente. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo.